noches para todos, bienvenidos a este en vivo del día de hoy, donde estaremos hablando sobre la película Conociendo la Verdad. Albert Toledo es un guionista y productor zuliano, él es venezolano por supuesto, zuliano, nació en Maracaibo, vive aquí en la ciudad de Temuco y el año pasado él junto a un grupo de actores cubanos logró concretar este proyecto, que inclusive se exhibió en varias salas de Venezuela. Eh, para este año está previsto que se exhiba en, aquí en Chile y en otros países. Yo vi la película porque Albert me envió un link en privado para poder verla y realmente me sorprendió bastante la misma. Conociendo la Verdad, yo teníamos previsto hacer este en vivo hace ya unas semanas atrás y creí que el momento por las fechas en las que estamos viviendo, era pertinente hablar sobre esta película por el mensaje que ella transmite. Albert, eh, antes de que me digas cómo nació este proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, quiero que me digas qué te inspiró a ti, porque viendo la película cuentas de que de niño fuiste un niño muy feliz, pero de pronto la vida te golpeó de una cierta manera y a veces te llevó a tomar decisiones que quizás no fueron muy favorables. Entonces quisiera que nos hicieras una pequeña introducción de lo que inspira esta historia, de tal manera que las personas que nos están escuchando por primera vez puedan tener una visión general sobre cómo abordas el tema de conocer la verdad, que es conocer a Jesús, fundamentalmente en la película. Bueno, primeramente muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de compartir de mi proyecto a través de esta entrevista. Bueno, el proyecto primero nace precisamente porque consideramos que a través de estas vivencias que yo tuve y este testimonio y estas decisiones y todo el mensaje que da la película, nos pareció que es muy importante sembrarlo en esta sociedad. Ese sentir lo tuve yo principalmente y lógicamente luego el equipo de producción, el director también pudieron aceptar el mensaje que quería yo transmitir. Y luego empezamos a trabajar en base a eso. La función principal de la película se basa precisamente en eso, en dejar un mensaje a la sociedad de que Dios es real y que Dios tiene el poder para transformar y sanar. Dios puede hacer eso. Y eso fue lo que nos inspiró a mí principalmente y también a todo el equipo que apoyó este proyecto. Solo que en el caso tuyo, tú eres el guionista y eres protagonista, aun cuando no apareces en la película, si aparece tu nombre, o sea, tú como protagonista. ¿Qué se sucedió en tu vida que te llevó a escribir este guión y a conocer tu experiencia y cómo sientes que Cristo te sanó y te llevó a cumplir una misión de vida que luego hablaremos de ella? Bueno, el escribir el guión primero era todo un reto, porque habría que hacer una adaptación y que pudiéramos conjugar, dar el mensaje, pero también tratarlo de hacer sin que las personas se aburran. Creo que y tratamos de hacer eso de la manera más, digamos, más excelente posible sin salirnos de la esencia cristiana. Pero bueno, lo que me inspiró fue precisamente el mensaje que tenía esta historia. Este contenido tiene un mensaje muy importante, bueno, tiene varios mensajes realmente, pero el mensaje más importante es el mensaje de lo que Cristo puede hacer en el corazón de las personas cuando deciden creerlo. Yo creo que ese es el mensaje más importante que la película puede dar, entre otros, porque da varios. Y escribir el guión fue todo un reto, pero parte de esa inspiración.
de poder sembrar ese mensaje importante a la sociedad. Porque, bueno, hay personas que quizás tienen problemas, necesidad, mucha necesidad espiritual, también lógicamente necesidad física, y pensamos que lanzar este proyecto basado en este mensaje creo que puede llenar de fe a las personas que la vean. Y eso fue lo que me inspiró a escribir el guión. Ya. ¿Pasaste por alguna situación de salud que te hizo reflexionar respecto de eso? Y disculpe que insista en ello. Sí, sí, con respecto a eso, claro, Dios se hace en su sabiduría, permitió una aflicción fuerte en la vida mía porque, claro, yo no era cristiano, evidentemente estaba en la vida del mundo, lógicamente, pero de repente llega un problema de salud en la vida mía, a los 22 años, donde yo tuve que abandonar prácticamente todo porque no podía hacer nada, estudios, toda mi vida social, tuve que renunciar a él. Y no me quedó más alternativa que en ese momento buscar de Dios. Y lógicamente tenía que tomar la decisión de si entrar a la vida cristiana o no entrar a la vida cristiana. Y por supuesto, Dios no puede hacer nada en la vida de una persona si la persona no le da el permiso a Dios para que entre. Y uno tiene que decidir. Y me encontré en ese momento de decisión, si entregar mi vida a Cristo o no, pero estaba sufriendo en ese momento, así que fue una decisión difícil, igual, porque, claro, entregarse a Cristo conlleva una responsabilidad muy grande, pero yo lo decidí y después de esa decisión el Señor empezó a obrar en mí y esa vivencia intentamos adaptar en la película, todo lo que se pudo. ¿Cómo sentiste que obró en ti? ¿Qué cambios se dieron del Albert antes de y el Albert después de eso? Bueno, eso es algo extenso, pero lo que pasa es que esta película no enseña el arco del personaje de Albert antes de conocer a Cristo, no lo enseña. Digamos que es muy superficial, ¿no? Decidimos no colocarlo por tema de presupuesto, porque bueno, no se pueden hacer muchas cosas, pero es algo que también se podría hacer más adelante, porque si hay una gran diferencia en el personaje de Albert antes de Cristo y después de Cristo, si hay una transformación. Por supuesto, como muchas personas cuando no conocen a Cristo tienen heridas internas, heridas, rencores, odios por cosas que pasan en la vida, por sucesos que los marcan. Y lógicamente cuando uno entra a Cristo, Cristo empieza a sanar esas heridas, empieza a sanarlas, y de una u otra forma te vuelve a regresar la alegría, porque muchas veces eso se pierde también, porque claro, la vida en el mundo, cuando uno no conoce a Dios, nos pasan cosas, pero uno no sabe cómo resolverlas, no sabe cómo enfrentarlas, uno se contamina con rencores, con muchas cosas, pero eso a la larga nos causa un daño. Entonces, cuando uno le entrega la vida a Cristo, Cristo viene a sanar todo eso. Y ese fue la primera obra que Dios empezó a hacer en mí, una obra interna, en el sentido de sanar internamente mi vida, en el perdón, en todo eso. Y luego vino la sanidad física. Perdón, la última parte no te escuché. La salud física, dijiste. Sanidad física, sí, después vino una sanidad física, porque claro, si bien es cierto, en esta película no muestra mucho las heridas internas del personaje antes de conocer a Cristo. No se muestra porque no se desarrolló el personaje antes de Cristo, no se desarrolló tanto. Se basó únicamente en su salud física. Y claro, esa sanidad física también dio la obra, empezó a hacer en mí. Sí, sí, lo que sucede es que un niño que fue feliz, aparece que hubo una enfermedad, no sé, en la película no se dice qué tipo de enfermedad hubo, de pronto aparece en un albergue de una iglesia, es cuidado por una mujer que se llama María, y es a través de María que Albert encuentra la luz, ¿cierto?
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, ese tema el director decidió manejarlo de manera muy superficial. Claro, por supuesto, muy claro, tuve una etapa de niñez, digamos, algo normal, pero sí luego pasaron cosas que me fueron marcando en mi desarrollo, pero eso no se mostró. Pero luego aparece algo que, bueno, me dañó físicamente, pero fueron cosas muy extrañas porque en la medicina no daban con qué. O sea, fue algo muy raro. Entonces, yo decidí entregarme a Cristo y cuando me entregué, Dios empezó la sanidad y eso quedó así. O sea, nunca se supo el porqué de las cosas. Entonces fue, digamos que todo un misterio en ese sentido. Pero claro, el tema del personaje de Albert antes de conocer a Cristo fue muy superficial, o Sí, sea, no se desarrolló del todo. eso me quedó claro. Yo lo busco hacer las conexiones en relación con cómo se fue desenvolviendo la película, desarrollando, y María creo que es uno de los personajes principales porque es la que motiva a Albert, es esa, despierta esa luz en Albert, y además es la que a través de la gratitud que le tienes a ella, es que tú entonces decides emprender el camino para no solo permanecer en Cristo, sino para rescatar a su hijo que durante ya cierto tiempo estaba en manos, era parte de una pandilla. Y entonces ya allí la película se desenvuelve en esa búsqueda, en ese encuentro de ese joven y cómo Albert influencia en él para que logre también transformar su vida, ¿no? Porque creo que fue el único que se transformó, que era el objetivo principal, ¿cierto? Eh, claro, el objetivo realmente era, el principal era él, pero el personaje realmente deseaba rescatar a los que estaban en la banda, realmente quería que todos pudieran llegar a los caminos del Señor. Pero claro, el personaje protagonista deseaba rescatar al hijo de María que en ese momento estaba totalmente perdido. Ya. Esta es una coproducción venezolana porque tú eres venezolano, cubana porque los actores son cubanos todos. Se dice que se lleva a cabo en Santiago de Cuba, si no me equivoco, y Sí, por supuesto locaciones muy pobres, porque se ve que la gente era de escasos recursos y claro. además también hubo una participación de Guatemala, si no me equivoco, en cuanto a la música de la película, ¿cierto? Correcto, correcto. Ya. ¿Cómo ha sido la acogida que ha tenido la película en el año pasado, que comenzó a ser presentado en cines de Caracas y en el de Estado Zulia, en Maracaibo específicamente? ¿Cuál fue la acogida? ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, por una parte, debido al presupuesto que nosotros tuvimos para hacer el proyecto, y por esa parte nosotros nos sentimos bien porque la prensa de Venezuela recibió muy bien la película y dio una muy buena opinión de ella. O sea, la valoró como una película que puede llegar a los corazones de muchas personas y que puede transformar muchas vidas. Y felicitaron, de hecho, al elenco, hablaron bien del guión en ese sentido. No mencionaron las deficiencias que evidentemente, lógicamente, tiene la película por temas de presupuesto, realmente. Con respecto al público, bueno, en realidad el cine es un área demasiado exigente, muy exigente porque hay que competir con películas millonarias, que claro, tienen su buena publicidad, actores famosos. Nosotros no tuvimos mucho dinero como para mover la película en cuanto al marketing y la publicidad. Pero aún así, la película asistieron 400 personas Uh-huh, en 2 semanas, uh-huh. 13 personas en 2 semanas. Hablaron se dieron buena opinión de la película, en la premier las personas que fueron, hablaron bien de ella, algunas personas fueron tocadas por el mensaje, y por ese sentido, en ese sentido sí estamos satisfechos porque la película es de poco presupuesto, y al menos que la prensa la haya valorado bien, y que el público que la haya ido a ver haya dado buena opinión de ella, eso suma. Suma porque en realidad la película es de poco presupuesto y realmente cuesta mucho así. Ya. Y
los actores cubanos. ¿Esa película se presentó en Cuba o no se presentó en Cuba? No, en Cuba no se ha presentado. Ya. O sea que ellos todo lo que han conocido ha sido vía redes, vía de la conexión a través de ti, de otras personas que han participado en la producción de la misma, ¿verdad? Sí, exacto, así es. Estas personas lo hicieron también por motivos cristianos, o sea, todo el elenco es gente que pertenece a la iglesia cristiana, a las iglesias evangélicas. No, de hecho el elenco no es cristiano, de hecho Ok. no son cristianos. Ellos son personas que, bueno, de una u otra forma se involucraron en el mundo de la actuación y, bueno, se animaron en el proyecto, entraron, se prepararon y ejercieron esa función en el proyecto. ¿Cómo fue el monitoreo estando tú aquí y ellos grabando allá? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un Como para que proceso, tú como guionista tuviese cierto nivel de satisfacción de lo que estabas viendo a través de los adelantos que a ti te enviaban. bueno, fue un proceso un poco complicado porque trabajar a distancia tiene sus consecuencias, pero me enviaban los informes y digamos, me encargaba de que las cosas se hicieran tal cual como yo lo había planteado. Y bueno, digamos que el 70% de eso se cumplió, pero claro, hubieron errores en eso que se escaparon por el tema de distancia y eso, pero fue claro, no fue un trabajo cómodo, no fue cómodo porque trabajar a distancia es complicado y bueno, a la final se pudo hacer el proyecto, pero no fue un trabajo cómodo, para nada cómodo porque claro, tenía que estar muy pendiente de todo el movimiento que se hacía allá y de los informes, de cómo iba cada cosa y algunas cosas se escaparon, no salieron como yo deseaba realmente. Pero bueno, así se dieron las cosas y por el momento está llegando a lugares de exhibición a nivel internacional. Ahorita Así que está por lo menos dónde se ha presentado la película. la película se va a presentar en una plataforma, pero que tiene alcance a nivel internacional. O sea, lo pueden ver en cualquier país, lo pueden ver. Incluso en España la pueden ver. Es una plataforma de streaming. Ya. De una iglesia en concreto o de alguien particular. No, es una plataforma que ellos tienen su empresa en México, ellos exhiben productos cristianos Ok. y yo los contacté y son los que van a mostrar la película en el stream. Hay otros contactos que, bueno, la película se está, a ver si se exhibe en otros lugares, pero todavía no me han confirmado. Pero en ese lugar se va a exhibir, la puede ver, todo el mundo la puede ver a nivel internacional. ¿A, par- Estados Unidos, a partir de Latinoamérica, cuándo la podrán ver? a partir de enero, a partir del 9 de enero de este año que viene. Aquí dice Pablo Sufán. Hola. ¿Será alguno de los miembros del elenco? No, el Pablo es un amigo que está haciendo unos proyectos también, aparte. Quizá nos unamos pronto para hacer otros proyectos también, lo hemos hablado, pero él no forma parte de esta primera película. Ya. ¿Qué es lo más significativo para ti de toda la película? ¿Qué es? ¿Qué huella? ¿Qué trascendencia? Eh, O sea, con lo que tú te sientes más regocijado. que el mensaje llega, a pesar del presupuesto y a pesar de la deficiencia como locaciones y algunas cosas que se escaparon, el mensaje llega, el mensaje es claro. El mensaje es claro y la gente entiende el mensaje. Y eso es algo que lo pudimos lograr porque, claro, el trabajo de un director es lograr que el mensaje llegue a través de una narración, tomando en cuenta el tipo de plano, de cámara, de las actuaciones, todo eso es todo un trabajo. Y eso el director lo pudo hacer bien y claro, el mensaje llega. El mensaje que yo quería que se diera a través de la película, el director lo pudo transformar y el mensaje llega. Eso es lo más importante. De ese mensaje, 4 aspectos que sean fundamentales. Bueno, primero la salvación.
que es lo más importante para aquellos que conocemos a Cristo. Lo importante es que la gente conozca de Dios y pueda acercarse a Cristo. El segundo, yo creo que el carácter también de tomar esa decisión, también de entregarse al Señor, de recibir a Cristo, porque es un carácter que hay que tener para entregar su vida al Señor. Y bueno, también el amor al prójimo, que en la película también lo enseña, de tratar de salvar al perdido, de tratar de sanar a la persona que no conoce de Dios y que está perdida. Y bueno, la cuarta, también la determinación que lo demuestra el personaje. Él va con toda la fe en el Señor de tratar de sanar a las personas que están perdidas, y eso también es un carácter que se debe tener si queremos hacer algo para el Señor. Entonces, en esa película, el personaje también da ese mensaje de fe y de amor al prójimo. Yo creo que hay algo que yo vi, y es que los milagros pueden suceder, porque cuando al protagonista lo tienen amarrado porque se dan cuenta que está infiltrado, y está hablando con el jefe de la pandilla, y luego con el otro que al final se entrega espontáneamente porque quiere inclusive recuperar a su hija, que tenía muchos años, que la veía de lejos, le tomaba fotografía, pero no se le atrevía a acercar. Tiene que ver con que los milagros suceden porque allí hubo un momento en que el protagonista, que está atado, sus manos se abren, se desatan espontáneamente, y es como diciéndole, dando una muestra de que, mira, sí, Dios existe, mira lo que me ha sucedido a mí. ¿Ok? Sí, sí, exactamente. El director intentó demostrar el poder de Dios, digamos, a través del personaje, con ese tipo de detalles, sobre todo en esa última escena que se ve el poder que hay en la palabra de Dios y cómo afecta al actor que hace en este caso de villano. Y a pesar de todo lo malo que esa persona es en la película, es afectado por la palabra de Dios. Entonces, es un mensaje también que da la película, que no importa la maldad que pueda tener una persona, la palabra de Dios igual lo puede afectar, sin importar el tipo de personalidad de que pueda tener una persona, si es delincuente o no. Igual todos podemos ser afectados por la palabra de Dios. Hay algo que me llamó la atención, y es que solo aparecen 3 mujeres en la película, que es la madre de Albert, María, que es la salvadora, o a través de la cual Cristo, Albert conoce a Cristo, y la hija del delincuente que logra restituir su vida entregándose y cumplir la pena que tenía que pagar para lograr rescatar a su hija. Déjame ver que por aquí veo algún comentario. Dice Betty Tallago, ¿cómo se llama la película y cuándo se puede ver en Venezuela? La película se llama Conociendo la Verdad y la pueden ver a partir del 9 de enero, pero a través de la plataforma de Yoma TV. La pueden ver en Venezuela a partir de esa fecha. En el post que yo publiqué del en vivo aparece el afiche y aparece el nombre de la empresa de la plataforma a través de la cual podrán verla por su teléfono, por sus televisores, por donde ustedes tengan a bien hacer. Ahora, este proyecto inicial está conduciendo a otros proyectos. Sí, bueno, hay muchas cosas que queremos hacer. Yo principalmente darle continuidad a estos proyectos audiovisuales, pero hacerlo de un mayor nivel, digamos. Digamos que puedan tener una mayor calidad visual y que podamos dar mensajes más profundos, porque de una u otra forma esta primera película, digamos, por la distancia, por el presupuesto, y digamos que quedó un poco a deber, porque no se pudo explotar del todo. Entonces lo que en mi caso yo deseo es continuar haciendo proyectos audiovisuales de este tipo y también
también de otros, sin salirme, claro, de la esencia de las cosas sanas, pero que den siempre mensajes que sean buenos, de reflexión o que sea de aprendizaje. Y en eso yo estoy trabajando, en ese tipo de cosas. ¿Ya tienes algún título por allí? Tengo varios, pero de hecho tengo un guión ya desarrollado que tiene la continuidad de esta primera, tiene una continuidad. Hice algunas tomas yo como pruebas, teaser, pero lógicamente estoy, digamos, buscando la forma de producirlo, buscando el presupuesto y esperar también que tanto dinero me pueda dar esta primera película para ver luego si la produzco o no. Y también tengo otro tema en mente que lo quiero producir, pero este lo quiero producir en Venezuela. Creo que allá sería una buena zona para hacerlo. Y estuve hablando con una productora de allá, que quizás, si Dios abre la puerta, podría reunirme con ellos y quizás allá empezar este proyecto. Entonces, eso es lo que tengo en mente por ahora. Pero esta sí la dirigiría yo totalmente. ¿Tú irías a Venezuela a hacerla? Sí, tengo eso como meta, sí. Ya. ¿De qué tratan? Bueno, O sea, eso sí no. un poquito de información para animarnos a verla. Bueno, Porque el yo te segundo, escucho hablar, ya, Albert, y el segundo, viendo un proyecto que nace de ti y haces énfasis en las deficiencias, haces énfasis en las deficiencias. Y yo creo que ya cuando tú dices en una primera vez que no tenían presupuesto, se tuvo que utilizar personas de Cuba que estaban en la disposición de hacerlo de manera gratuita, de manera desinteresada, porque le encanta actuar. Y ya eso tiene un valor. Entonces, no sé, me hace mucho ruido escucharte hablar de la deficiencia, porque cuando ya tú dices, bueno, hicimos una película con esta característica, pues ya la gente lo va a entender. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque lo importante es el mensaje que transmite, ¿ok? Por ejemplo, para mí, el de la revelación, el de mensaje de la gratitud, el mensaje de no importa cuánto peligro pueda yo vivir si se trata de expresarle gratitud a una mujer y por el amor incondicional a Cristo yo me expongo para rescatar una vida. O sea, todo eso está alrededor de la película y entonces creo que ese es un valor que tiene la película para mí. ¿Ok? Más que, sí, además que hay otra cosa, las locaciones fueron locaciones pobres porque se suponía que eran delincuentes de barrio, ¿ok? claro. Entonces, no podía ser distinta, quizás una toma, el énfasis en una postura corporal, ese tipo de cosas, tal vez. Pero yo te digo, yo la vi de un tirón y me centré fue en lo que veía y escuchaba, no tanto si tenía deficiencia o no tenía deficiencia, este tipo de cosas. Y yo creo que ese es el valor fundamental. Y sobre todo que para alguien que nunca lo había hecho, en el caso tuyo, que fue un reto personal, Claro. parte de ese descubrimiento, de esa gratitud a Dios porque te había sanado, porque además quizás no fue María, pero fue alguien que te llevó a conocer la Biblia, te la enseñó a interpretar y a buscar en ella la fe que necesitabas para poder salir adelante. Todo eso en sí ya es algo que le agrega a la película un valor determinado para mí, ¿ok? Claro. Entonces, bueno, con esto lo que te quiero decir, mi invitación es que aunque nosotros necesitamos superarnos y queremos que todo salga lo mejor posible, cuando hay bajo presupuesto hay que ingeniárselas. Y yo creo que ustedes se la ingeniaron con el presupuesto que tenían. Exactamente. ¿Okay? Y Sí, que ahora más bien, porque inclusive yo vi algunos videos de la presentación en Venezuela, del foro que posteriormente se hizo
con respecto a la película el día de la presentación, la opinión de la gente, y todo ello suma, porque yo sentí que las expresiones que esas personas estaban argumentando de las películas realmente le pudieron captar la esencia de lo que allí había. Esto no lo vi primero esto que la película, porque la película la vi la semana pasada. Entonces, yo creo que hay un valor y hay que sentirse orgulloso de ese valor. Y aunque se reconozca, pero no hacer énfasis, no hagas énfasis. Porque es así como que, sí, pero, no. Una primera opción, una primera oportunidad, valió la pena, el mensaje llega, el mensaje se transmitió. De hecho, el protagonista se parece a ti mucho. Sí, me dijeron, sí, todo el mundo me dijo eso. Físicamente se parece mucho, ¿ok? Entonces, y dos mujeres que ambas madres, pero de diferentes personas, pero ambas comprensivas y agradecidas una de la otra porque te había aliviado a ti y la otra porque ibas a aliviar del dolor que durante muchos años tenía desde que ese hijo se fue de la casa y luego ya sabe que va a volver algún día, ¿no? Entonces también eso tiene un valor allí. Eso tiene un valor. O sea, la gratitud sí. está alrededor de todo el ambiente de la película. Claro, es que sí, claro, una muy buena interpretación de usted en ese sentido, porque, claro, el mensaje da y en ese llega el mensaje, y en ese sentido sí estoy satisfecho. Claro, yo hacía un poco énfasis en algunas cosas, era porque, claro, normalmente yo siempre soy muy exigente en ese sentido, que siempre quizás sea un error o no, pero siempre me gusta que las cosas queden lo mejor posible. Y claro, es una forma de pensar que yo tengo y también una forma de equilibrar lo que es realmente profesional en sí y lo que es lo conmovedor de un mensaje. Claro, el mensaje está bien, la película da su mensaje, ahí está perfecto eso, pero claro, hay una parte profesional que, bueno, al menos en mi opinión, yo solamente de lo que no le quiero quitar valor al centro de la película, ¿ok? Por cierto, para la nueva producción, yo pienso que hay muchos lugares, muchas iglesias evangélicas que promueven este tipo de cine, y ustedes han tocado ya para este segundo proyecto, han tocado puertas para ver qué tipo de subvención o ayuda le pueden ofrecer para poder hacer algo de mayor calidad en cuanto a la producción y etcétera. Bueno, yo voy a optar por presentar el guión, pero digamos a eventos. Creo que esa es la vía. Normalmente las iglesias difícilmente donan para estos proyectos. Es un caso muy complicado. Y en la primera oportunidad del primer proyecto, las iglesias no pudieron apoyarme. Entonces, ya luego en el recorrido aprendí que para buscar financiamiento para una producción es presentar guiones a festivales o a productoras que puedan apoyar el proyecto. Y me estoy moviendo en esa área. Tratar de conectar con productoras o en festivales donde pueda presentar el guión y pueda recibir algún financiamiento o algún apoyo. Ya. En el caso de Chile no financian, en los proyectos para cine no financian, no hay posibilidades de financiamiento. Acá hay ciertos eventos, pero son eventos complicados. Sí, Chile tiene una actividad que la hace anual, que claro, si ganas te dan dinero, pero es complicado porque normalmente ganan las personas que son más reconocidas y es difícil que captar la atención. Y yo no he participado ahí todavía, igual es complejo también participar, son muchos papeleos, y digamos que he evadido eso. Y también lo otro porque he escuchado que si ellos te financian no se puede ir a nivel internacional, quedaría todo en Chile obligatoriamente. Es algo que tampoco me gustaría, entonces por eso no me he animado, la verdad.
¿Han entrado algunos de los chicos de Gracias por los Corazones? ¿Han entrado algunos de los chicos que trabajaron contigo en la película, en la actuación, o el director, alguno de ellos? No, no han entrado. Lo que pasa es que ellos, por el tema de internet, creo que les cuesta mucho. Ya, aunque hay un influencer cubano que se transmite todos los días, claro, me supongo que tiene muchos seguidores, ¿no? Y lo logra. Em, a ver. Bueno, amigos, cualquier pregunta que le quieran hacer a Albert, pueden hacerlo por aquí, por la parrilla, que con gusto le va a responder. La idea es que las inquietudes que tengan puedan decirlas para nutrir este en vivo con su participación. ¿Qué otro aspecto importante consideras tú ha tenido esta primera experiencia, Albert? Tú no estudiaste cine, Eh, ¿verdad? bueno, a eso voy. Yo creo que el aprendizaje, aprendí mucho del mundo del cine. La verdad es que no estudié en una universidad como tal, pero aprendí mucho con esta experiencia y estudiando, evidentemente, por internet y claro, estudié también actuación y actuación sí la estudié, entonces tengo un gran aprendizaje y con esta película aprendí mucho. Igual conozco a muchos directores que he tenido mucho contacto con ellos y he aprendido. De una u otra forma me involucré en este mundo y eso me ha dado mucho aprendizaje sobre el mundo del cine. ¿Has hecho algún proyecto pequeño a nivel de teatro o a nivel de las iglesias en la que tú participas sobre teatro, sobre teatro o alguna obra pequeña, algo, nada de eso? ¿O sí? Eh, sí, en la iglesia donde estoy actualmente hice una obra. Hice una obra, no se ha subido, no sé si se subirá pronto, no lo sé, pero sí hice una obra bien bonita. Participé ahí como interpreté a Jesús. Luego en la academia de actuación donde yo estaba estudiando íbamos a presentar una obra, pero se canceló. Se canceló surgieron problemas y no se pudo realizar la presentación. Pero hasta ahora no he participado en otro trabajo. Yo hice una prueba de adaptación con un proyecto que es el que quiero producir. Es como unos teasers donde yo aparezco actuando ahí. Entonces, es eso por ahora. Es lo que he estado haciendo. Eh, eh, la música es de un compositor, un guatemalteco, ¿no? Si no me equivoco. Sí, él es de Guatemala. Ajá, Él es el productor musical de la banda sonora de la película. ya. Okay, okay. Recomendaciones para ver la película. Para alguien que no sea cristiano. Bueno, yo creo que es una película que vale la pena verla eh, para el no cristiano, porque yo creo que va a ver el Evangelio de un punto de vista importante, porque se va a encontrar en la película algo que se ve que Dios puede hacer milagros. Yo creo que una persona que no sea cristiana ve la película, yo creo que si duda del poder de Dios o de la existencia de Dios, yo creo que con esta película ese argumento se le va a ir o se le debería ir, porque la película muestra un poder de Dios evidente no solo en el personaje protagonista, sino también en los demás personajes que están perdidos, tanto en la salud física como en esa sanidad interna que se ve también en la película. Yo creo que es buena que las personas que no conocen del mundo cristiano la puedan ver para que tengan una buena visión del Evangelio y puedan ver que realmente Dios sí es un Dios que obra, Dios es real y claro que Dios obra. Fíjate que Dios obra tanto. Que eso no lo voy a contar completo porque voy a hacer un pequeño video para hablar al respecto de eso, porque tiene que ver con un filósofo. Jean-Paul Sartre, el filósofo
francés, nació en 1905. Él era ateo. Y él, en la Segunda Guerra Mundial, se alistó al ejército francés. Y fue a un campo, a los 2 años, si no me equivoco, fue a un campo de concentración. A un campo de concentración donde había muchos sacerdotes presos, con los cuales él entabló una muy bonita amistad, a pesar de que él era ateo. Y los sacerdotes lograron que en la Nochebuena levantaran levantaran el que ellos tuviesen que acostarse temprano, o sea, que ellos pudiesen tener un tiempo para vivir su Nochebuena. Y resulta que él escribió su primera obra de teatro sobre el nacimiento de Jesús. Muy bien, sí. Y a mí me impactó muchísimo porque conociendo al filósofo, él comentaba a su mujer en aquel momento, que ya estaba con Simone de Beauvoir, que esa película, inclusive él actuó en esa película, en esa obra de teatro, actuó. Y después de eso, él hizo varias obras de teatro. Y él nunca las mencionó que había hecho esa obra de teatro en el campo de concentración. Nunca lo mencionó. Son de esas cosas que tú te enteras porque, bueno, de pronto llegas a una fuente y dices, te quedas sorprendido, ¿no? Entonces, ¿cómo, independientemente sea ateo, le puso tanto amor a la obra, a los personajes, que inclusive logró que Cristo pudiera huir con su madre y con San José de Belén, porque iba a llegar Herodes a matar a los niños? Y al jefe de ese campamento, bueno, después lo cuento, porque entonces no voy a contar todo, porque tiene para mí una grande moraleja esa historia. Y pienso yo que Dios existe. Bueno, ya eso no, para mí no está, pues nunca lo puse en duda, que Dios no existiera. Y hoy la ciencia, ya muchos físicos que han sido inclusive premios Nobel, hablan de la existencia de Dios. Y Amén, claro. Algunos de ellos se han convertido a la fe católica, otros a la fe evangélica, pero se han convertido gracias a sus investigaciones. Entonces, Amén. bueno, así como ellos se han convencido, mucha gente puede, a través del toque que le dé a la situación, porque yo creo que tiene que ver mucho con la situación que está viviendo quien ve la película. Exacto. ¿Ok? De pronto una persona que esté conmovida, depresiva, que se siente enferma, que no encuentre mucho sentido a la vida, puede encontrar en esa película un mensaje que le reconforte y que le permita decir, sí puedo tener fe. Y la fe comienza por creer que yo puedo ser sanada y sanarme. Amén. Claro. Ser sanada y sanarme. Amén. Claro, por supuesto. Ya. Esa es una de nuestras intenciones, que esas personas que de repente estuvieran perdidas, porque pasa, hay mucha necesidad, entonces de repente hay gente que se siente mal, al ver esta película pueda de repente tener un impacto en su corazón de que, bueno, se vuelvan a levantar en cuanto a la fe, de poder ser más optimista, de creer más en Dios, y en base a eso, digamos, vencer lo que están viviendo, porque a la final creer en Dios es positivo mentalmente, porque al no creer en Dios, evidentemente existe la posibilidad de que nos oprimamos más. Cuando uno cree en Dios, nuestra fe está en Él y nuestras cargas están en Él, entonces la vida es más fácil, porque tenemos en quién confiar y creemos que Él puede hacer cosas, pero al no creer en Dios, es más difícil, digamos, sobrellevar los problemas que la vida
nos presenta muchas veces. Y sobre todo que hay algo importante es cuando no tienes en ti el sentido de que eres libre y de que puedes ser libre. Claro. Hay una anécdota al respecto y que yo creo que a mí me la recordé cuando vi la película. Adolfo Hitler, él tenía la costumbre de que cuando sus generales cumplían años, que él los invitaba a compartir con él, les les decía que quería que les diese, que le dijese qué regalo quería que le diese. Y hubo un general que le dijo, yo quiero que usted libere al pastor protestante, no recuerdo el nombre, porque es un nombre alemán. Y Hitler le dijo, no, no lo puedo complacer, porque ese es mi rehén personal. Entonces, me vino esa anécdota viendo la película, porque esos muchachos eran rehenes de ellos mismos. Ellos tenían y nosotros, cuando estamos deprimidos, cuando estamos melancólicos, nostálgicos, y si eso sucede con frecuencia, si sucede, o muy enfermo, si sucede con frecuencia, es probablemente que tengamos un rehén personal del cual no hemos querido desprendernos. Y eso es lo que nos hace mantener en esas sombras constantes, en ese no tener salida a las situaciones que vemos y sentimos. Entonces, yo dije, yo lo identifiqué con, con, con los personajes allí, porque, o sea, cuando Albert se libera y se centra que Cristo es la fuente, que Cristo es el que puede todo y que es el quien ha restaurado su vida, él se limpia de todo eso que lo estaba agobiando y se Amén, centra claro. en el servicio. ¿Me explico? Exactamente. Entonces, a veces nosotros tenemos nuestros rehenes personales que son internos y que son los que no nos permiten ver la luz, que no nos permiten avanzar, etcétera. Amén. Sí, exactamente. Esa es otra buena interpretación. Sí, es que la película en sí da mucho mensaje. Realmente todo depende de cada interpretación de cada persona. Así Pero es. justamente ese que usted tocó es muy importante, porque, claro, el personaje protagonista estaba totalmente agobiado. Agobiado porque la ciencia, ni siquiera la ciencia podía sanarlo. Entonces, imagínense su actividad mental en ese momento, su vida interna en ese momento, lo que sentía en ese momento, el miedo, el pánico, todo eso, y cómo Dios en un abrir y cerrar de ojos le cambió el panorama completamente. Y eso es algo que, bueno, solo Dios puede hacer, Dios tiene el poder. Y es uno de los mensajes que la película también da y es impactante, porque Dios puede sanar a alguien en un abrir y cerrar de ojos, y Él lo puede hacer. Lo Así es. importante es creer. Eso es lo importante. Así es. Bueno, amigos, ¿tienen alguna pregunta para Albert? Les esperamos con sus preguntas, sus comentarios, porque ya tenemos una hora, de tal manera que podamos responder lo que tengan a bien preguntar. Y en enero, ¿en qué fecha de enero comienza a verse más aproximadamente, Albert? El 9 de enero. A partir del 9 de enero. Ok. Esa plataforma tiene cuenta en YouTube, ¿verdad? ¿O no? Sí, No, no la tiene. Sí también, la tiene. también se puede ver Okay. en YouTube. YouTube a través de Realmente, YouTube la van a poder ver. ¿Ok? en YouTube, Es claro. importante que cuando la vean dejen su comentario de aliento para que la gente pueda verla. YouTube le dé la permanencia, la visibilidad necesaria para que tocar muchos corazones a través de esa película. Bueno, Albert, no hay preguntas por aquí.
yo les informo a todos que este vivo va a quedar colocado en mi plataforma de YouTube, Códigos de Conocimiento, María Andrade Rodríguez, donde podrán volverlo a ver o verlo en diferido o recomendárselo a alguien. Va a quedar descargado aquí también en esta cuenta. Y Albert, muy agradecida por haberme permitido ver la película y por todos los aprendizajes que de ella obtuve. Eh, yo no me cansé al verla, me sentí cómoda viéndola, entendí que era el contexto, la locación era la propia, de donde este tipo de gente usualmente se relaciona y hace sus cosas. Eh, y pues este espacio queda disponible para apoyarte en todo lo que tú necesites para salir adelante en en ese, en ese proyecto de vida que es hacer a través del cine un medio para expandir la luz del que todo lo puede, de la fuente de todo amor, que es Dios como Padre y Cristo como el Hijo, que vino para enseñarnos que lo más importante es el amor, la gratitud, el perdón y la esperanza, de tal manera que podamos vivir con base en esos valores y seguir hacia adelante pensando que podemos tener una vida digna, una vida que nos merecemos, siempre guiado por la fe en Dios y en nosotros mismos. ¿Quieres decir algo, Albert? Bueno, gracias por siempre brindarme este espacio para compartir, para hablar de este proyecto y claro, y de los futuros que esperemos en el Señor se puedan concretar pronto. Y agradecido, gracias por la buena interpretación que tuvo de la película, por valorar su mensaje, que eso es realmente lo que más deseábamos, que el mensaje llegara y fuera bien valorado. Y agradecido, gracias por este tiempo. Gracias a ti por confiar en mí y a todos los que se unieron, muchísimas gracias. Que tengan feliz noches, bendiciones y Dios le bendiga. Gledys Caldera, bienvenida. Estamos terminando el vivo. Te invito a verlo en diferido cuando quede descargado aquí. Y Dios te bendiga y a todos los que se incorporaron esta noche a este diálogo. Sí, por eso te Gracias. digo, va que lo voy a descargar inmediatamente, termine aquí. Y a ti, Albert, esta es tu casa. Cuenta conmigo para lo que necesites de apoyo a través de mis plataformas, que con todo gusto lo voy a hacer. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, feliz noche para todos. Chao.